¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy es el Día, el podcast de TVN Red O'Higgins para conversar de temas de interés regional, de investigaciones y de cosas entretenidas que se están haciendo aquí en la región. Y hoy estamos con Hans Fernández, que es doctor en geografía e investigador de la Universidad de O'Higgins. Hans, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Hans, la pregunta es, ¿en algunos años podría desaparecer el glaciar Universidad? Si las tendencias climáticas persisten, sí, va a desaparecer. Lo que aún no sabemos es cuándo. Perfecto. ¿Qué es un glaciar? Comencemos por ahí, porque mucha gente va a ver esta conversación y probablemente nunca ha visto la nieve, pero nunca ha visto un glaciar. ¿Qué es un glaciar? Un glaciar es básicamente, para que la gente lo imagine, un río de hielo que fluye en la montaña. ¿Cómo se forma este río de hielo? A partir de la caída sucesiva de nieve. Cuando la nieve cae en la alta montaña y no se derrite ni en primavera ni en verano, esta nieve después recibe otra carga de nieve que tampoco se derrite, sucesivamente otra carga de nieve, y esa nieve con el tiempo, después de 2 años, se apisona, se densifica y se convierte en este río de hielo. ¿Qué características hacen para que la nieve no se derrita? ¿Por qué pasa eso? Primero, baja temperatura. Y para que caiga nieve tenemos que tener precipitación. El problema que tenemos hoy día es que hay una alta temperatura y una baja precipitación. Por lo cual hoy día no hay condiciones para que se forme un glaciar. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en consideración. Y hoy día la isoterma cero, que la gente la escucha generalmente, está cada vez más alta. ¿Sí? Entonces, si hace 40 años estaba a los 3.000 metros, hoy día ya fácilmente la podemos encontrar a los 4.000. Por lo tanto, entonces en vez de nevar, llueve. Entonces todo lo que está bajo los 4.000, ya la precipitación es líquida, no es sólida, no es nieve. ¿Cuál es la importancia de un glaciar? Los glaciares son importantes por varios motivos. El primero y el más práctico es un recurso hídrico importante para los valles. Consideren que aquí en el Valle Central de la región de O'Higgins, en verano, cuando no hay nieve en cordillera, lo que aporta agua a los ríos son los glaciares. Un segundo factor importante, podríamos considerar que un glaciar es un agente turístico importante para la región también. Imagínense, por ejemplo, en Patagonia, el turismo está focalizado en glaciares. Entonces hay una dinámica económica local asociada a ello. Lo tercero también, en términos más científicos, los glaciares son archivos climáticos del pasado. Justamente por esta característica donde cae la nieve, quien la conozca y quien haya pisado un suelo con nieve, se dará cuenta que su pie se hunde, la nieve es básicamente aire. Bueno, el aire que queda atrapado en estas capas de nieve nos atestigua cómo fue la atmósfera en el pasado. Vamos a hablar de glaciar Universidad, pero antes te quería preguntar, yo pensaba, inocentemente o de manera ignorante, que en esta región había muy pocos glaciares, y eso no es así, ¿no? La región de O'Higgins tiene, según el último inventario público, 776 glaciares. De hecho, solamente esta región tiene el 1.6% de todos los glaciares del país. Entonces en esta región sí hay glaciares, y hay muchos. Ahora, ¿qué es el glaciar? Hablemos del glaciar Universidad, que es el estudio que ustedes están haciendo. ¿Por qué es tan relevante ese glaciar? ¿Dónde está? Está al interior de San Fernando, pero específicamente, ¿cuál es la relevancia que tiene ese glaciar y por qué es la motivación de estudiarlo? Bueno, el glaciar Universidad tiene varias características. La primera es que es un glaciar muy grande para Chile Central. Es el glaciar más grande de Chile fuera de los campos de hielo. Y está acá, en la región de O'Higgins, en la cordillera de San Fernando. Entonces, eso lo hace muy llamativo. Son 25 kilómetros cuadrados de hielo. ¿Sí? Si alguien mira esto por el Google Earth, se dará cuenta que la cobertura de hielo de ese puro glaciar es más grande que todo el área urbana de San Fernando. Entonces, eso lo hace muy característico. Lo segundo, solo ese glaciar representa el 30% de todos los glaciares de la cuenca del río Tinguiririca. Por lo cual es un recurso hídrico prioritario, principal, que alimenta al Valle de Colchagua, que tiene una aptitud agrícola, vitivinícola. Y también otra característica importante, bueno, que este ha sido parte de los estudios que hemos realizado en los últimos casi
10 años, tenemos una base de datos que nos permite hablar de la historia de este glaciar con mucho detalle desde los últimos 18.000 años. Entonces, este glaciar nos permite mirar hacia el pasado. ¿Qué podemos descubrir en ese glaciar del pasado? Este glaciar sabemos que fue 15 kilómetros más extenso hace 18.000 años. Y aquí empiezan a ocurrir cosas o interconexiones muy bonitas respecto a lo que sabemos de la región. Si el glaciar fue 15 kilómetros más extenso hace 18.000 años, ¿cómo fue el clima? Más húmedo y más frío, ¿sí? ¿Qué nos dicen otros registros geológicos en el valle? Por ejemplo, la laguna del Tahuatahua, que era mucho más extensa que lo que es hoy día. O sea, hoy día está drenada, pero antes había una laguna y que era alimentada por una alta precipitación. Y eso a su vez permitía que existieran ahí grandes gonfoterios o mastodontes. Posteriormente, cuando termina esto que es parte de la glaciación, este avance de 18.000 años, el glaciar empieza a retroceder y tiene un avance posterior en torno a los 14.000 años. Perfecto. ¿Sí? Que justo ese periodo marca el fin de la glaciación con el periodo que se conoce como Holoceno, que es el periodo que permite que el ser humano se pueda desarrollar como tal. Son las condiciones climáticas benévolas que conocemos hoy día. Y de ahí, curiosamente, no tenemos más registros glaciares hasta los últimos 1.000 años. Entonces ahí estamos entre los últimos 14.000 y los últimos 1.000. Tenemos un periodo de misterio, llamémoslo así, que no sabemos muy bien qué pasó con el glaciar. Pero sí sabemos qué pasó con la cordillera. Ahora, ustedes están en la Universidad O'Higgins haciendo un estudio que es bien interesante, el trabajo que están efectuando ahí. ¿Cómo están haciendo ese estudio? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el trabajo de campo que se realiza ahí? Este estudio nace a partir de la necesidad del Estado de monitorear los recursos hídricos. Particularmente la Dirección General de Agua, con la subdivisión de glaciología y nieve, tienen un mandato: vigilar los recursos hídricos almacenados en glaciares. Nosotros, en colaboración con la Dirección General de Agua, vamos al glaciar y lo monitoreamos a través de estacas que nosotros vamos instalando a lo largo del glaciar. Son tubos de PVC que nosotros instalamos en vertical y los vamos monitoreando a lo largo del año. Y en la medida de las mediciones, nosotros vamos conociendo cuánto adelgaza el glaciar, año tras año. También un poco como infiriendo el estado de salud del glaciar. Y el estado de salud no es muy propicio, parece, ¿no? Los últimos datos que obtuvimos del año 2024-2025 indicaron de que, bueno, el glaciar se derritió casi en su totalidad. En términos generales, tuvo un adelgazamiento de 1,5 metros. Esto en términos, estamos hablando de un rango altitudinal de los 2.500 a casi los 4.000. Pero la parte más crítica se concentró en el frente del glaciar, que es la parte más baja. Y ahí obtuvimos unos datos de adelgazamiento de 15 metros. ¿Qué provoca el adelgazamiento del glaciar? ¿Qué está provocando que el glaciar empiece a desaparecer? Básicamente, altas temperaturas. El año pasado fue un año con una recurrencia de olas de calor. Sí. Y las olas de calor también van derritiendo la nieve y también la falta de precipitación. Entonces, este cambio del clima, esta desecación y calentamiento del clima, repercute en la salud del glaciar. Calentamiento global. El calentamiento global. Que pese a que algunos dicen que no existe, ahí podemos ver que sí existe. Sí, este es un tema muy, muy sensible, te diría. Ya voy a hablar en términos personales y creo que también del gremio. Cuando nos juntamos los glaciólogos y la glacióloga a compartir nuestros hallazgos, nos damos cuenta de que los glaciares están retrocediendo a tasas aceleradas. Y esto no solo en Chile, sino en el resto del mundo. Entonces hay un consenso de que los glaciares están retrocediendo y lamentablemente están desapareciendo. La región de O'Higgins ha perdido glaciares, particularmente glaciares chicos. El estudio detallado de eso lo empezamos a realizar hace un par de años, pero pues ya les puedo decir con
con seguridad la región de O'Higgins ya perdió glaciares. Ahora, al principio de esta conversación yo te preguntaba en cuántos años podría desaparecer este glaciar, ¿no? Me gustaría que lo profundizáramos ese tema, según lo que ustedes han estudiado, según este adelgazamiento, como decías tú, ¿cuándo podríamos dejar de tener y cuáles son las consecuencias de no tener a fines de este siglo ese glaciar? Mira, para el glaciar Universidad no tenemos modelamientos como tal. Sí se han hecho modelamientos a escala planetaria. Y ahí los datos recopilados alrededor del mundo sugieren de que de aquí al 2100 buena parte de los glaciares del planeta habrán desaparecido. Eso implica que nuestros bisnietos no van a conocer los glaciares tal cual como lo conocemos nosotros. No es mucho tiempo más. No es mucho tiempo más, lamentablemente. ¿Qué consecuencias podría tener eso? La primera, una desertificación de la cordillera. Menos humedad, menos desaparición de ríos. Y esto te lo hablo como en perspectiva de futuro. Sí. Pero si te menciono localidades como Combarbalá. En la cuarta región. En la cuarta región. Ellos ya vivieron esto, lo están viviendo. Entonces ahí los ríos desaparecieron, la cordillera está muy seca. Sequía. La gente que se dedicaba a labores campesinas o de agricultura ha tenido que emigrar a la ciudad a dedicarse a otro tipo de quehaceres porque no hay agua. Por suerte, para esta región aún queda agua en cordillera. Ese glaciar es un gran ahorro de hielo que garantiza que los ríos sigan corriendo varias décadas más. Y eso es un impacto para la agricultura, para la lluvia, para el tiempo, para el clima, para todo, ¿no? Es una modificación absoluta de todo. Es una modificación absoluta, es como decían algunos colegas hace algunos años, se corre el margen del desierto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Y también, bueno, una de las cosas que nosotros observamos en cordillera es la abundancia de biodiversidad. Esto es muy lindo también. O sea, la cordillera es un refugio para guanacos, para pumas, para cóndores, para tricahues, para alguna especie de lagarto, etcétera, etcétera. Claro, si desaparecen esas fuentes de agua, también empieza a disminuir la población de la biodiversidad que habita la cordillera. Entonces, sí, es un efecto en cadena. Ahora, ¿cómo impedir eso? Se ve bien difícil, ¿no? Pero ¿cómo se puede impedir que este adelgazamiento, esta desaparición de los glaciares siga afectando no solo a la región de O'Higgins, sino que al país o al mundo? ¿Cómo podemos evitar eso? Este es un desafío a gran escala. Como humanidad estamos envueltos en este problema y como humanidad tenemos que salir de este problema. La principal forma de mitigar este problema es reduciendo los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Los gases de efecto invernadero que hoy día están en la atmósfera generan este sobrecalentamiento de la capa de aire y la única forma de cambiar la tendencia es reducir estos gases de efecto invernadero. ¿Cómo se hace esto? Bueno, las plantas absorben CO2, reforestar, dejar de pavimentar el suelo también absorbe CO2. Sí. Dejar de consumir como consumimos. Las principales fuentes de CO2 son la quema de combustibles fósiles, asociado a la quema de petróleo, combustible, leña, cambio de uso de suelo, o sea, cambiamos esta superficie de tierra por cemento y dejamos el suelo asfixiado, y la tercera no me acuerdo. Mejor que no nos acordemos, porque Sí. parece tan complicado y tan difícil, ¿no? Y en esta conversación, de repente me bajaba como una cierta melancolía de haber conversado con otros científicos como tú, de otros temas, que hablaban de ese pasado maravilloso que hubo en esta región, y podríamos en algunos años más hablar de lo mismo, ¿no? De cuando tuvimos alguna vez un glaciar. Y eso realmente es escalofriante. Sí, me acordé del tercero, deforestación. Sí, claro. Sí, en algunos países del hemisferio norte, claro, hoy día ya se están haciendo ceremonias de funerales de glaciares. Aquí yace un glaciar. El servicio italiano glaciológico hoy día está reportándole al mundo la desaparición de los glaciares desde los Alpes italianos. Entonces,
Te muestran fotografías de hace 20 años, donde una montaña tenía glaciares, y hoy día esa montaña ya no tiene glaciares. Lo que creo yo que es injusto con las nuevas generaciones. Sí, mal que mal, un glaciar es una maravilla paisajística por sí misma también. Sí, claro. Obviando el aporte que tiene el ecosistema para que funcione. Porque pensaba, ¿cómo podemos sensibilizar a la gente? Mucha gente no conoce un glaciar, es muy difícil que puedan llegar. De hecho, a ustedes les es muy difícil acceder a esos lugares. ¿Cómo permitir que la gente vea, se sensibilice? Porque a veces, claro, no lo ves y no tienes la sensibilidad. Somos sensibles al bosque porque lo vemos y compartimos, pero un glaciar está lejos. Ahí hay que hacer algo. Hay que hacer algo y es un buen punto ese. ¿Por qué nosotros, los chilenos, que tenemos más de 26.000 glaciares en la cordillera, de Arica a Punta Arenas, no estamos familiarizados con los glaciares? Como si, por ejemplo, países de montaña como Suiza, Italia. Sí. Primero hay que mejorar el acceso a la cordillera. ¿Sí? Aquí en la región los accesos son complicados, no alcanzamos a llegar a los glaciares con los accesos que tenemos, y eso por la naturaleza de los caminos restringe que adultos mayores o una familia completa puedan acceder a un glaciar. Y como los glaciares están retrocediendo, están cada vez más altos, por lo cual si queremos ver un glaciar tenemos que viajar hacia el sur del país para apreciarlo de esa manera. Y ahí hay un desafío de sensibilización. Y también creo que acercar el concepto de glaciar a la población es importante, desde pequeñas en la escuela. Nosotros hablábamos de esta majestuosa blanca montaña que está en nuestro himno. Yo a veces me pongo atención en los videos de los candidatos políticos. Todos muestran la cordillera como un emblema de identidad. Pero como chilenos conocemos poco la cordillera y ahí hay un gran desafío. Perfecto. Y acá en esta misma conversación con un vulcanólogo hablamos de lo mismo, ¿no? Estamos llenos de volcanes y tan lejos que estamos de los volcanes. Aquí estamos llenos. Y eso es importante. Hans Fernández, te agradezco esta conversación que ha sido muy, muy interesante. Y también esto forma parte de la sensibilización de la gente, ¿no? Que lo vean, que se interesen, que busquen. Y de alguna manera es un aporte al trabajo que ustedes están haciendo. Te agradezco esta conversación. Muchas gracias, Rodrigo, por permitirnos visualizar el trabajo que estamos haciendo en la universidad y sobre todo en Campus Colchagua.